Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Nos encontramos en la Cueva de las Estrellas, en pleno corazón del Parque Natural de los Arconocales, muy cerca de Gibraltar. Aquí se encuentran unas sorprendentes pinturas paleolíticas, algunas de ellas manos en negativo, que realmente nos han parecido formidables. En el programa también vamos a analizar una batalla muy importante en la historia que se dio en suelo español, en la actual Andalucía, que fue la batalla de Baécula, que tuvo mucho que decir en la finalización de las guerras púnicas entre romanos y cartagineses. Bienvenidos a Arqueomanía. Cuadernos de campo. La Cueva de las Estrellas. En la última selva de España, en un paisaje virgen enclavado en el corazón del Parque Natural de los Arconocales, en Cádiz, destaca, entre la verde inmensidad, el singular afloramiento arenisco del Tajo de las Abejeras. En una de sus paredes verticales se alza, soberbia, desafiando los tiempos, la Cueva de las Estrellas, cuyas espléndidas pinturas rupestres son una de las mejores muestras del conocido como arte sureño. ¿Crees que hay relación entre el territorio, entre la simbología, entre lo espectacular y el arte? Sí, para nosotros, bueno, es indudable que el contexto del arte en general siempre está vinculado al territorio y en este caso en particular no es aleatorio que una de las muestras más importantes de arte rupestre prehistórico se encuentren en este formidable afloramiento de roca arenisca, también entre lo que sería el Peñón de Gibraltar y la zona de la serranía de Ronda, Grazalema, Guadalteba. Para esas sociedades, ya sean en organización de bandas o de tribus, el lugar es especial. Claro, también es en parte una forma de apropiación o de vinculación con ese territorio. El espolón del Tajo, visible desde kilómetros de distancia, albergó pinturas que durante muchos miles de años tuvieron un hondo significado para las poblaciones de la prehistoria. Después de un prolongado olvido, su descubrimiento por Lothar Bergman y Simón Blanco supuso un importante empujón al importantísimo, pero todavía muy desconocido, arte paleolítico del sur. Las distancias internas en la finca de la Almoraima, la más grande de España, hacen que necesitemos hora y media de carriles entre Alcornoque, Quejigo y Encinas para llegar hasta las cercanías del yacimiento. Los ciervos, gamos y muflones nos acompañan en nuestra travesía en un veterano Land Rover, con José Ledesma, nacido y criado en la finca, al volante. El Tajo de las Abejeras alberga numerosas cuevas, formadas por erosión eólica, en los conocidos como tafonis. En algunas de ellas, como Abejera 3, se acaban de encontrar nuevas pinturas, lo que demuestra su enorme potencial arqueológico. La morfología del Tajo fascinaría a los habitantes de la antigüedad, hasta el punto de plasmar las soberbias pinturas solutrenses que vamos a conocer en la Cueva de las Estrellas tras nuestro descenso por Rappel. Y es que a veces la arqueología comulga con la aventura. En este caso, la instalación es la pura instalación típica de espeleología, una vía de progresión vertical con cabecera principal y fraccionamiento intermedio hasta acceso a la cavidad. La arqueología muchas veces requiere los servicios de la profesión del espeleólogo. ¿Cuál es la relación? ¿Qué trabajos comunes soléis hacer para la arqueología? Los espeleólogos comúnmente, cuando colaboramos con los arqueólogos, fundamentalmente hacemos exploración de cavidades que son inaccesibles por la verticalidad, por la altura, por la profundidad y exploración de esos entornos complicados. Y en mi caso concreto realizamos la topografía de los yacimientos. Topografiamos básicamente el yacimiento, exploramos los alrededores cuando hay posibilidad de otras cavidades, también con dificultad de acceso. ¿Has tenido la satisfacción, la oportunidad de observar por vez primera pintura en alguna ocasión? Pues sí, en el desarrollo de este proyecto de investigación, en una visita reciente se descubrieron unas pinturas pequeñas que posiblemente sean inéditas. Una de las pinturas rupestres más imponentes, por cuanto suponen un grito personal y colectivo a la eternidad, son las manos dibujadas en negativo, pinturas muy antiguas y raras, pues apenas se localizan en una treintena de yacimientos de toda Europa. En la Cueva de las Estrellas encontramos, entre otros dibujos, 5 manos, lo que demuestra su extraordinario valor arqueológico y artístico. Después de la bajada, que ha tenido cierta dificultad, pues llegamos a la cueva, una cueva muy importante, que es la Cueva de las Estrellas. Cuéntanos un poquito qué figuras, qué motivos encontramos en la cueva. Los elementos más importantes, las 5 manos en negativo, que son la impronta de la mano colocada contra la pared, sobre la que se proyecta el pigmento y queda en negativo, efectivamente.
por lo pronto 3 caballos. En las 2 cúpulas laterales tenemos representaciones de líneas en paralelo que parecen además como buscarse, que parecen querer converger. Tenemos en la zona más profunda de la cavidad un zigzag. Y por último tenemos una repartición de puntos. Aquí hay un discurso compositivo, por ejemplo en el reparto de manos vemos que en el panel derecho aparecen 3 dedos en aquella dirección y en el panel izquierdo aparecen los mismos 3 dedos representados en negativo en aquella dirección. Aparecen, hay simetría, es decir, efectivamente, hay una simetría. Pareado permanentemente. Pero lo asombroso es que ocurre lo mismo con las líneas, tanto en el panel derecho como en el panel izquierdo que tenemos detrás nuestra. Se encuentran totalmente contrapuestos y en la misma sección. Una pared representa la oposición de la otra. Las pinturas más antiguas podrían superar los 30.000 años, lo que nos supone una profunda inmersión en los abismos de nuestro origen. Las manos se encuentran acompañadas por extrañas y hermosas composiciones de líneas y puntos que nos hacen soñar con los patrones mentales que compartimos con nuestros ancestros. ¿Qué nos quisieron decir con esas líneas de puntos misteriosas dibujadas en el techo de la cueva? Lo que vemos en este panel es una distribución de puntos, en particular son hileras conformadas por 2 puntuaciones que se reparten a lo largo de toda la morfología de este panel, aprovechando además los diferentes resaltes del techo para conferir también volumen. ¿En el arte sureño se repite esta composición? Estas composiciones en particulares no se repiten, es decir, sí es cierto que tenemos muchas asociaciones de puntos, pero siempre vinculado con arte esquemático, entonces lo que tradicionalmente también ha llevado a pensar que los puntos son neolíticos. Aquí se asocia el juego de las 5 manos en negativo que tenemos en particular en esta cavidad con cronologías del Paleolítico Superior Inicial. Abandonamos con emoción la cueva. Dejamos atrás a sus caballos, a sus misteriosas composiciones de líneas y puntos y al grito silencioso de sus manos, que en el corazón de la última selva española continuarán retando a los tiempos con la esperanza de que la ciencia de hoy logre desentrañar para nosotros sus misterios ancestrales. Fragmentos. Medina Azahara. En el año 929 de nuestra era, Abderramán III fue proclamado príncipe de los creyentes, Amir al-Muminin, consagrando Córdoba como capital del occidente musulmán. El califa es venerado hasta en la lejana Gao. Documentos epigráficos así lo atestiguan, como tuvimos la ocasión de comprobar in situ. Pero los emires cordobeses no habían podido proclamar un califato sin vencer graves dificultades previas. Uno de sus grandes enemigos, los fatimíes de Kairouan, en Túnez, habían fomentado las guerras civiles en la antigua Hispania, al apoyar la revuelta, Fitna, de Omar ben Hafsun, desde Bobastro, en Málaga. Fue casi medio siglo de conflicto que terminó con la destrucción de la capital hafsuní y su damnatio memoriae. El nuevo califa, uno de los hombres más poderosos del mundo, necesitaba también parecerlo. Es por ello que decide construir una ciudad palaciega que deslumbre por su incontenible esplendor. Ahí nace Medina Azahara. Aunque algunas fuentes atribuyen el levantamiento de Medina Azahara a un regalo del califa a su esposa, Azahara. Es una ciudad ideal, al-Madina al-Fadila, como escribiera Al-Farabi. Nada en el proyecto de Abderramán podía ser feo o vulgar. Su ciudad-palacio debía ser la manifestación de un pensamiento puro, una religión perfecta y, sobre todo, un poder incuestionable. El vínculo de Medina Azahara con el mundo clásico parece más que claro. La Villa Adriana, cerca de Roma, es un antecedente evidente. Y es que el esplendor del califato de Córdoba es la transliteración de aquella Roma al mundo árabe. No en vano, muchos artistas bizantinos trabajaron en Medina Azahara. Medina Azahara ha sido incluida en la lista para lugares patrimonio de la humanidad. Durante 2017 comenzó la excavación de lo que parece ser un enorme patio de armas. Allí formarían los ejércitos califales.
el Instituto Arqueológico Alemán participa de los trabajos. La intención de estos 5 años es la investigación de esta plaza desde sondeos muy puntuales para estudiar más sobre el tamaño de esta plaza y el tipo de los edificios a sus 4 lados, ¿no? Es importante determinar el alcance de la intervención y el periodo sobre el que se trabaja. Aunque parezca difícil de entender, la gran plaza de armas no aparece reflejada en fuentes árabes. La verdad es que no, pero tenemos textos con una descripción de esta ciudad y dentro de estas descripciones hay la descripción de la puerta principal de este palacio. Y yo creo este pórtico es esta puerta principal del palacio. La mayoría de Medina Azahara continúa bajo la tierra de Córdoba. Las generaciones venideras volverán a disfrutar de todo su esplendor. Historias de la arqueología. La batalla de Baécula. ¿Se puede reconstruir una batalla partiendo de las tachuelas de las sandalias del ejército romano? ¿Es posible conocer los movimientos de las tropas? ¿Se pueden llegar a conocer la táctica y la estrategia de los ejércitos de la antigüedad gracias al seguimiento de los restos materiales del combate? Los avances tecnológicos y de sistemas de información geográfica lo permiten. Hoy vamos a llegar al corazón de un trabajo científico pionero, una obra multidisciplinar que entra de lleno, ni más ni menos, que en el desarrollo de las guerras entre Roma y Cartago, en aquel conflicto global que fue la Segunda Guerra Púnica. Esa idea de carácter mundial de la Segunda Guerra Púnica es realmente acertada porque, y además la comparten muchos investigadores, no es solo una guerra que enfrente Roma y Cartago en un extremo del Mediterráneo, sino que complica un sistema de alianzas que la hace que se extiendan hacia la zona de Grecia, por toda Italia, incluso en la parte de Turquía hay posicionamientos con el tema romano. Un poco la sensación que había durante la Guerra Púnica puede compararse con la sensación que hemos tenido nosotros después de lo de las Torres Gemelas. Roma no programó una conquista de la península ibérica o no programó una conquista del norte de África. La consecuencia de la Guerra Púnica, de la Segunda Guerra Púnica, fue que se encontró un imperio. ¿Han encontrado realmente los investigadores de la Universidad de Jaén el escenario de la batalla de Baécula? El asedio a una ciudad deja marcas indelebles, huellas que pueden recomponer un relato pero que solo los ojos expertos son capaces de ver. Hay que releer las viejas crónicas y tratar de identificar elementos sobre el terreno. En Mengíbar se excava un yacimiento que es con casi total seguridad la Iliturgi íbera. Existe un problema de falsas atribuciones de ciudades antiguas a ciudades modernas y la arqueología es un método fiable para separar el trigo de la paja. Los métodos tradicionales, basados en las fuentes escritas y la epigrafía, están siendo validados con otros más científicos. Pero no toda la comunidad académica comparte este argumento. De hecho, la profesora Alicia Canto de la Universidad Autónoma de Madrid tiene una posición radicalmente diferente, posición que pone en duda los resultados de la investigación sobre Baécula. Entre los argumentos en contra, para mí el más importante de todos es un texto de Tito Livio, que no en la campaña del 208 a.C., sino en la siguiente, es decir, cuando ya Baécula es suya, las tropas romanas, para esa campaña nueva en la que van a ir a Ilipa, o sea, van a hacer la última gran batalla contra los cartagineses, que será la definitiva, viniendo un cuerpo de ejército de Tarragona y el otro de Cartagena, dice que se encuentran todos en Cástulo y avanzan hacia Baécula.
Quiere decir, el punto de encuentro era en la zona de Cástulo, de Mengíbar, etc. Pero utilizan el verbo procedere, que es andar hacia adelante. Este texto de Livio es una especie de obstáculo del tamaño del Himalaya, tal como yo lo veo, para la hipótesis de Santo Tomé, porque quiere decir que Bécula necesariamente está al oeste de Linares y de Cástulo, y de ninguna manera 60 kilómetros al este. El objetivo de los cartagineses, ubicados en el entorno de Bécula, era la protección de las minas de plata. En Santo Tomé no hay ni una sola mina de plata. La falta de epigrafía, de inscripciones que confirmen que Santo Tomé es Bécula. Eso hace falta en la geografía histórica de siempre. No se admite una identidad nueva de una ciudad hasta que no aparece una inscripción que lo certifica. Si tú te encuentras una ciudad con muchos restos romanos monumentales rodeada de 7 colinas, no dirías que es Roma. Es decir, la epigrafía está bien, pero no es determinante desde nuestro punto de vista. Es como si a un solo dato, que es una inscripción, en el otro platillo de la balanza le pones 3 o 4 mil restos de una batalla, un oppidum, 2 campamentos. Es decir, de momento la balanza se inclina a nuestro favor. La carencia de una inscripción, de un texto o lápida, tal vez no sea suficiente para descartar una hipótesis que esté sólidamente construida sobre pruebas científicas. Así que comencemos por el análisis del asedio de Iliturgi, lo que nos servirá para comprender las técnicas y métodos empleados en la localización de la batalla de Baécula. Hay que observar el lugar para ver su estructura. Ya se han localizado puertas y murallas. En el interior, las construcciones domésticas son las primeras que van aflorando. En un oppidum que de tamaño responde a una ciudad de tamaño medio grande en lo que es la configuración del territorio ibérico del Alto Guadalquivir. Y lo que confirma ya en los primeros sondeos que efectivamente nos encontramos con una ciudad ibérica. Cronológicamente podemos situar una fase al menos en el siglo III antes de Cristo, y desde el punto de vista funcional tenemos áreas que responden a una ocupación, a áreas domésticas cercanas al lienzo de fortificación. El detector de metales es una herramienta controvertida y prohibida, ya que se suele emplear para expoliar. Pero con las debidas autorizaciones y empleado por manos expertas, es un apoyo fundamental para encontrar elementos metálicos como puntas de flecha o balas. Lo que está mostrando la prospección arqueológica superficial es efectivamente un asedio al sitio, concentrado de manera bastante importante en una de las puertas de entrada al oppidum. No hemos excavado la puerta en este momento, es un objetivo a medio plazo, pero topográficamente se lee perfectamente la presencia de un bastión donde están impactando distintos tipos de proyectiles, como proyectiles de onda, glandes de plomo y otro tipo de puntas de flecha lanzadas con maquinaria que indican un asedio bastante importante a esa zona concreta de la fortificación. Los estudios sobre el tipo y el origen de los materiales hallados en la excavación conducen a los investigadores por vericuetos que de otra manera serían imposibles de transitar. Este es un tipo de elemento muy particular que nos está indicando un tipo de cuerpo dentro del ejército muy concreto, ¿vale? Hasta ahora las fuentes clásicas nos hablaban de los honderos baleáricos, que tienen una fama en todo el Mediterráneo como mercenarios, como un cuerpo que forma parte, que se adhiere a los ejércitos, en este caso tanto romanos como cartagineses. Y esta sería una de las armas uno de los proyectiles más característicos de este momento. Estos restos materiales son ideales para dibujar un mapa del asedio de Iliturgi, comenzando por la dimensión del ejército asaltante. Yo calculo que entre 4 y 5.000, sin lugar a dudas. Es decir, que además, digamos que es una campaña que está pensada para asediar y conquistar ciudades. Es decir, ya no, Escipión cuando llega aquí no está pensando en una batalla campal porque no tiene enemigo, no tiene un ejército cartaginés enfrente, sino que viene directamente a asediar estas dos ciudades. No se utiliza la misma arma en una batalla campal, cuerpo a cuerpo, que en un asedio a una ciudad. El tipo de maquinaria de guerra o el tipo de proyectil tiene que ser diferente, y en principio estamos empezando a reconocer aquí en el Cerro de la Muela elementos que parece que están lanzados con algún tipo de
de catapulta, entre comillas, digámoslo así. Algo con un tipo de tracción que no hemos reconocido hasta la fecha en Baécula, porque el contexto militar es diferente, son dos ejércitos con un cuerpo a cuerpo. ¿Estaba preparada la ciudad para resistir un asedio largo? Un asedio como Numancia, por ejemplo, o un asedio tal y como los pensamos, digamos en líneas muy generales, estas ciudades no estaban preparadas para eso. Es decir, no tenían grandes almacenes, una previsión grande de agua, etcétera, etcétera, ¿no? La ciudad estaba preparada desde el punto de vista estratégico, con su fortificación, digamos, tipo o estándar del mundo ibérico, pero nada más. Es decir, que de repente te aparezca un ejército romano entero y tenga la pretensión de entrar, digamos que ahí no tienes muchos medios de defensa. Y de hecho entraron. El impacto de la caída de Iliturgi sobre Cástulo fue demoledor. Imaginaros en el momento simplemente de que se presente el ejército de Escipión en las puertas de Cástulo. Incluso dentro de la propia ciudad habría unas tensiones, es decir, entre los partidarios de pactar la rendición y de no pactar esa rendición, ¿no? Claro, con el ejemplo de Iliturgi pactaron y supieron y eran conscientes de que lo que les convenía era rendirse. No tenía ningún sentido resistir al ejército romano. Estamos al final de una guerra que cambió el paisaje político de Iberia. Los pueblos íberos de brillante trayectoria comienzan a romanizarse, aunque el proceso no fue tan rápido como se creía hasta ahora, y pueden verse muchas formas mixtas, ibero-romanas, hasta el principio del primer milenio de la era. El caso de Iliturgi nos ha servido para ver sobre el terreno las técnicas y los métodos de estudio de una batalla. Ahora vamos a entrar de lleno en la historia de la localización de la batalla de Baécula, acaecida el año 208 a.C. El ejército cartaginés, comandado por Asdrúbal Barca, se enfrentó al romano a las órdenes de Escipión el Africano. Fue un momento cumbre de las guerras púnicas. Lo que pasó aquel lejano día pudo cambiar la historia. En el año 2004 se localizaron los primeros restos de una gran batalla en este monte, vestigios que podían situarse en las fechas de la Segunda Guerra Púnica. El reto era enorme, localizar un episodio que apenas había durado unas horas, más de 2000 años después. Las descripciones de la antigüedad señalaban que Asdrúbal había acampado cerca de Baécula, pero que ante los primeros ataques romanos decide trasladar su campamento a un cerro que tenía un río a sus espaldas y un ribazo abrupto. La cima era lo suficientemente grande como para que acampara el ejército cartaginés. Desde las alturas, Asdrúbal domina el panorama y pergeña su treta. Escipión el Africano, por su parte, agrupa su ejército para preparar su ataque a los cartagineses. El Cerro de las Albahacas experimenta una escalada en la que los honderos baleáricos, los jinetes númidas o la infantería ibérica se mezclan con romanos y cartagineses. De haber existido la CNN, habría retransmitido esta batalla. Pero, ¿qué tenía de especial este lugar? Tanto los primeros Escipiones como el propio Escipión después miran la entrada del Guadalquivir como uno de los objetivos estratégicos de la Segunda Guerra Púnica. Luego, evidentemente, el otro punto de referencia es Cádiz, porque la toma de Cádiz implica el dominio ya completo de Andalucía. El espacio de la batalla es gigantesco para los estudios de los arqueólogos. Pues estamos hablando de unas 500 hectáreas, es decir, que es un espacio enorme, grandísimo, al que se tiene que acostumbrar la mente del propio investigador. No están los dos campamentos apartados y en el centro el campo de batalla como tal. En realidad es una batalla casi de ataque al espacio donde está el campamento cartaginés, porque Escipión toma la decisión de que antes de que puedan venir a ayudar a Asdrúbal en el conflicto de la batalla, es preferible atacar al ejército cartaginés. ¿Puede verse en realidad el desarrollo de la batalla siguiendo las pistas arqueológicas? Todo el movimiento de las tropas que van narrando los dos historiadores se va siguiendo cuando determinamos cuáles son los elementos arqueológicos que nos pueden dar
esa lectura. Por ejemplo, el movimiento de las alas del ejército romano con Escipión por una parte y Lelio por el otro lateral, lo vamos reflejando por cuestiones arqueológicas, como por ejemplo las tachuelas de las cáligae de los legionarios romanos. Y vamos viendo cómo van apareciendo primero dardos y puntas de flecha, y luego en un momento determinado el ala del ejército entra ya en el conflicto y aparecen elementos de una lucha cuerpo a cuerpo, como la jabalina, la lanza, etcétera, etcétera. Cuando Escipión llega a la parte más alta del escenario de la batalla, lo que le recibe son puntas de tipo macalón, que es una punta de garfio que utiliza fundamentalmente el componente indígena de la batalla. Es decir, que son los iberos los que reciben a Escipión. La metodología arqueológica y los datos que hemos encontrado han servido para validar una de las hipótesis, que es que cuando Asdrúbal decide subirse al Cerro de la Albahaca, a un cerro, una posición defensiva, en realidad él no quería entablar batalla. Una de las claves para certificar que en Santo Tomé tuvo lugar la batalla de Baécula era localizar un oppidum, una ciudad íbera, que concordara con las fuentes clásicas. Cuando el ejército cartaginés hace el campamento en Baécula, y cuando también lo hace después de la batalla el ejército romano, lo que nos aparece encima del cerro son cientos y cientos de ánforas ibéricas. Es decir, ¿qué está haciendo este ejército? Este ejército está bajando los almacenes de la ciudad y los está dilapidando, los está esquilmando. ¿Qué hacen? Sacan las ánforas de esos almacenes y las vacían en sacas para no llevarse la cerámica, porque no se pueden llevar una ánfora en marcha porque se les rompe y pesa además bastante, ¿no? La evidencia que estamos encontrando es esa, y la evidencia más directa es que creemos que el oppidum de Turruñolos, que es Baécula, la ciudad de Baécula, con los pocos sondeos que hemos hecho, no hemos hecho mucho, no encontramos evidencia de destrucción fruto de la batalla. Pero sí que podemos decir claramente que no dura más de 10 años después de la batalla. ¿Cuáles fueron en realidad los hechos sucedidos en Baécula? Para ubicar los movimientos de los ejércitos se ha empleado información geográfica de cada resto material, como las tachuelas de las sandalias romanas y las balas de los honderos, secuenciando su dispersión. El resultado arroja el mapa de los desplazamientos de las tropas. Ha sido un trabajo prolijo de gran complejidad tecnológica. Esta es una reconstrucción del momento clave de la batalla de Baécula. Asdrúbal plantea una maniobra de diversión enviando contingentes para combatir a los romanos, mientras pone en fuga al grueso de su ejército. Escipión el africano muerde el cebo y, aunque ataca por los flancos, llega tarde para cortar el paso al ejército cartaginés, que abandona su campamento en el Cerro de las Albahacas, poniendo rumbo a Cartago Nova y desde ahí a Italia. Escipión debía haber evitado precisamente eso, así que, si bien puede decirse que ganó la batalla, no es menos cierto que no cumplió su objetivo. Escipión comete un error, que es poner el campamento muy lejos del campamento cartaginés. La estrategia que creemos que utiliza Asdrúbal es que, en cuanto sospecha mínimamente que Escipión va a atacar, recoge su ejército y se marcha. De hecho, que se vaya con el tesoro, que es la caja militar donde lleva, digamos, para entendernos, el dinero, y que se vaya con el grueso de su ejército, bueno, pues es una victoria romana, porque Roma, digamos, se queda con el territorio, pero no destruye al ejército cartaginés, no destruye a Asdrúbal. Asdrúbal se va a Italia, que es precisamente lo que el Senado le había pedido a Escipión que evitase. No permitas que este venga aquí. Cartago delenda est, dijo Catón el Viejo en el Senado. Cartago debe ser arrasada. El miedo de Roma a caer en manos de los cartagineses provocó la destrucción final de la metrópoli púnica. La península ibérica fue uno de los escenarios claves en estas guerras legendarias. Roma venció y comenzó su proceso de transformación del Mediterráneo. Las batallas acaecidas en la cabecera del Guadalquivir fueron determinantes, y el trabajo de la Universidad de Jaén, pionero
para la investigación de las batallas de la antigüedad.